En una de sus últimas entrevistas le preguntaron a Billy Graham qué cosas hubiera cambiado él de su vida o de su ministerio. Y su respuesta, la verdad que fue algo inesperado, porque todas las cosas que él pudo haber mencionado, él dijo que hubiera buscado pasar más tiempo en oración y más tiempo platicando con Dios. Y viendo la vida de Jesús, esto fue algo que caracterizó su vida. Que a pesar de las muchas multitudes que él tenía a su alrededor y de todas las cosas que él tenía que hacer, él siempre buscaba tiempo para apartarse y platicar con Dios. Si miramos el ejemplo de estas dos grandes personas, bueno, Jesús siendo nuestro Dios, nuestro Salvador, y viendo que ellos le dieron prioridad y le dieron mucha importancia a su vida de oración, yo creo que también nosotros lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y esto es un poco de lo que queremos hablar hoy. De cómo, por qué nosotros tenemos como cristianos que dinamizar nuestro hábito de hablar con Dios. Sé que eso es algo que muchas veces se nos hace difícil, que comenzamos a orar y a los 5 minutos, a los 5 segundos ya estamos pensando en otras cosas, pero hoy vamos a pedirle a Dios que sea Él el que incomode nuestros corazones, que sea Él el que nos enseñe para tener una mejor vida de oración. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por el privilegio de poder estar acá. Gracias porque nos permites reunirnos libremente, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hables el día de hoy, Señor, que sea tu palabra, Señor, y tu Espíritu, Señor, el que se mueva acá, Señor, y que al final sea tu nombre glorificado y que podamos aprender algo, Señor, y que podamos poner en práctica lo que aprendamos el día de hoy, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Según el Instituto Americano del Estrés, un 33% de las personas reportan sentir altos niveles de estrés. Un 48% de las personas reportan estar sintiendo niveles de estrés que les dificultan su capacidad de dormir. Un 60% de los jóvenes entre 18 y 23 años reportan sentir altos niveles de estrés. Y un 25% de los jóvenes entre 13 y 18 años reportan tener problemas de ansiedad. Estamos viviendo en un mundo ansioso, estamos viviendo en un mundo estresado. Y la verdad que sumándole a esto el desgaste mental que hemos sufrido por medio de la pandemia, no sé cuántos les pasa, que yo me fijo que si ustedes hablan con las demás personas a su alrededor, hay un sentimiento generalizado de fatiga, de agotamiento, las personas están cansadas, la verdad que estamos reventados mentalmente. Y esto está afectando nuestra vida cristiana. No sabemos qué hacer, no sabemos para dónde agarrar. En realidad no podemos arrancar a volver a tener esa vida que teníamos antes, esa conexión que teníamos antes. Pero gracias a Dios tenemos un ejemplo del cual nosotros podemos seguir. De alguien que también vivió una vida sumamente estresante, alguien que fue perseguido, alguien que estaba bajo la lupa en todo momento, que sabía que iba a morir y que no iba a morir de una manera bonita. Pero aún así, él vivió una vida calmada, vivió una vida de paz, donde pudo servir a las personas a su alrededor, donde pudo transmitir paz y amor a las personas a todo su alrededor. Y este fue Jesús. Y yo sé que muchas veces cuando hablamos de Jesús, lo miramos como algo imposible, porque Él era Dios, lo miramos como algo inalcanzable, la verdad. Pero tenemos que recordar que Jesús también fue humano. Y por eso versículos como Jesús lloró son tan importantes, porque nos recuerdan de su naturaleza humana. Nos recuerdan que Él sintió igual que nosotros. Nos recuerdan que Él cargaba y se preocupaba igual que nosotros. Y es más, Él cargó con los pecados y con las preocupaciones de la humanidad. Pero como mencioné al principio, Jesús estaba comprometido a una vida de oración. Esta fue una parte clave de su ministerio. Y lo podemos ver en la Biblia. Si leemos Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En Lucas 9:28 nos dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Y si vemos varios versículos más, podemos sacar una infinidad de versículos donde nos dicen claramente que Jesús estaba constantemente en oración. Y Jesús estaba en un constante ciclo de vida. Él pasaba entregándose a las personas, se retiraba a estar solo y se recargaba por medio de la oración. Y ese era su ciclo de vida. Él se entregaba, se retiraba y se recargaba. Ese era el movimiento de su vida. Él estaba en constante conexión con Dios. Y este es el ciclo de vida que nosotros tenemos que imitar. Y puede ser que en estos tiempos nos hemos estado entregando, pero no nos hemos tomado el tiempo de venir y retirarnos y dar un paso a pasar a recargarnos con Dios.
Y puede ser, estuvimos como iglesia entregándonos, ayudando a todos nuestros hermanos de la Lima cuando estuvieron los huracanes. Después cuando comenzó la pandemia, estuvimos viendo de qué manera ayudábamos a todos nuestros hermanos que estaban en necesidad. Después hemos estado orando constantemente y tratando de estar pendiente de todas las personas a nuestro alrededor, de todas las personas de nuestro grupo. Estamos viendo ese listado de oración que hay mucha necesidad económica, hay mucha necesidad física y estas son cosas que nos están cargando. Después se reactiva la economía y tenemos que salir adelante, tenemos que salir a trabajar, tenemos que ver de qué manera salimos adelante en una crisis económica. Después vinieron las elecciones y sentíamos que el país iba a colapsar, no sabíamos qué iba a suceder y así poco a poco se nos van acumulando cosas y se nos va sumando una tras otra y en realidad nos estamos paralizando. Podría decir que nos estamos volviendo un poco locos. Pero ¿en qué momento nos hemos tomado el tiempo de apartarnos y pasar tiempo con Dios? A recargar nuestras fuerzas, a ir a buscar energía y fuerzas a la fuente de vida, a la fuente de paz. Tenemos que comenzar a evitar ese ciclo de vida que tenía Jesús, de que Él sí se estaba entregando, Él sí estaba sirviendo a las personas, pero le daba prioridad y venía y se retiraba y pasaba tiempo con Dios. Tenemos que darle prioridad a nuestro tiempo con Dios y se tiene que convertir un hábito en nosotros el venir y apartarnos y olvidarnos de lo urgente, olvidarnos de lo presente y comenzar a enfocarnos en lo verdadero, en lo eterno. Nosotros estamos llamados a hacer luz aquí en la tierra. Estamos llamados a llevar esperanza, a llevar paz a las personas a nuestro alrededor, a todo el mundo. Y créanme y yo sé que ustedes lo saben, que las personas en el mundo están necesitadas de esperanza. Están necesitadas de paz, están necesitadas de una verdad que solo nosotros tenemos. Pero ¿cómo se las vamos a entregar nosotros si nosotros también estamos vacíos? Si nosotros somos los que estamos necesitando esa paz en estos momentos. Y en Filipenses 4, versículos 6 al 7 nos dice claramente cómo nosotros podemos estar llenos de esa paz. Y dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. Y me encanta esto porque así tiene que ser. Esa paz que cuando estamos en medio de la tormenta, que todo a nuestro alrededor se está quemando, nosotros podemos estar confiados y descansando en Cristo. Y esto lo pudimos ver claramente en la vida de Jesús, que a pesar de que Él estaba crucificado en una cruz, Él pudo voltear a ver al ladrón a su lado y decirle: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. También pudo voltear a ver al cielo y decirle al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el momento más difícil de su vida y en el momento más difícil que tal vez cualquier persona se puede encontrar, después de haber sido mutilado, torturado, colgado en una cruz, asfixiándose y a punto de morir, y aún en ese momento Él se estaba entregando a todas las demás personas. Él estaba pensando en cada uno de nosotros en ese momento. Pero ¿qué estaba haciendo Él el día anterior? Él estaba de rodillas ante el Padre, rogándole y entregándose por completo a Dios, entregando su propósito a Él completamente, su vida, diciéndole: Señor, soy tuyo, que sea tu voluntad. Estaba sudando sangre no porque estaba tranquilo, sino porque estaba cargando con el peso de todos nosotros, con el peso de todos nuestros pecados. Él se entregó completamente a Él. Así que ¿por qué debemos orar? Creo porque solo así vamos a sobrevivir en este mundo, la verdad. Y la verdad es que en la oración es cuando nosotros comenzamos a crecer en nuestra relación con Dios. Solo por medio de la oración puedo comenzar a de verdad depositar mis cargas sobre Él, que tenemos muchas cargas. Y solo ahí es cuando se las entregamos a Él. Y por medio de la oración es cuando nosotros comenzamos a depender de Él y es Él el que comienza a tomar el control de nuestras vidas. Ahí es cuando se los entregamos. ¿Y cómo puedo orar? Pues para esto vamos a hacer algo un poco diferente. Y quisiera invitar a dos personas con las cuales vamos a tener una pequeña plática de cómo nosotros podemos mejorar nuestro hábito de hablar con Dios. Así que quisiera invitar a Ariel Morillo y a don Edward Barahona que puedan pasar. Bienvenidos. ¿Cómo están? Sí, en esas dos. No sé si ya los conocían, pero Ariel Morillo y don Edward Barahona
Ariel es un líder del Ministerio de Jóvenes. Él está liderando un grupo de jóvenes y es de mucho apoyo para el grupo, para el Ministerio de 180. Y de igual manera él apoya en el Ministerio de Drama. Así que ha salido varias veces acá por si acaso lo han visto. Y don Edward Barahona, él ha sido de mucho apoyo en la iglesia de La Lima. Él era líder allá y sé que ha apoyado bastante la iglesia de La Lima. Don Edward Barahona ahora está aquí en San Pedro Sula. Allá lo extrañan bastante, pero gracias a Dios lo tenemos acá y ahora está sirviendo aquí con nosotros. Así que bienvenidos ambos. Muchas gracias por poder estar acá. Como estamos hablando un poco acerca de la oración. Y quisiéramos saber cómo nosotros podemos mejorar nuestro hábito de orar. Así que quisiera preguntarles cómo ustedes han desarrollado y crecido en el hábito de la oración. Buenas noches. La verdad que siempre cuando se trata de desarrollar hábitos buenos cuesta, ¿verdad? Se necesita perseverancia, se necesita intención, ser intencionales en buscarlo. Pero no solo eso también, ¿verdad? En el caso mío, el hábito de orar lo agarramos por momentos difíciles, pero también por buenos momentos que hemos pasado, que nos han ayudado como familia a poder crecer. Yo les quiero contar lo que viví hace aproximadamente 12, 13 años, ¿verdad? Y es que yo trabajaba vendiendo embutidos en las pulperías. Entonces salí un sábado a las 10 de la mañana, temprano, a las 10 de la mañana, como cualquiera, pensando que va a regresar a su casa normal, ¿verdad? Sin pensar que en ese día, pues una persona por quererme asaltar, pues me disparó, ¿verdad? Y me pegó un balazo en un costado de mi estómago, en el sector de Cofradía, Vida Nueva. Entonces, desde el momento que yo recibí el balazo, ¿verdad? Fue difícil, lo primero que yo pensé fue buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, desde allá manejé con el tiro pegado, pero durante todo el camino, ¿verdad? Me acuerdo que lo primero que hice fue llamar a mi esposa, ¿verdad? Le hablé y se puede escuchar un poco cruel, ¿verdad? Pero le dije a ella, mira, me acaban de pegar un tiro, orá, ¿verdad? Tranquila, orá. Solo eso le dije. Llamé después a mi jefe, le expliqué, me dijeron que fuera a una clínica. Pero de ahí, desde ese momento, de ese viaje desde Cofradía hasta acá, comencé a clamarle a Dios, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que me diera la oportunidad de ver crecer a mis hijos, porque estaban pequeños, 12 años, 10 años, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que todo ese viaje manejando con el tiro pegado fue difícil, pero le clamé a Dios como, no sé, como nunca quizás le había clamado. Le oré, le pedí que me guardara, que me diera la oportunidad de vivir, ¿verdad? Y en eso pues, por eso estoy aquí contándoles, pero no solo eso, llegamos al seguro, me acuerdo que los hermanos se dieron cuenta, algunos hermanos llegaron al seguro también, ¿verdad? Apoyarme, y ya cuando ya me sentía desvanecido porque el disparo me había perforado el intestino, ¿verdad? Y había que hacer una cirugía rápida. Entonces, cuando yo ya voy a entrar a cirugía, llegaron los hermanos, ¿verdad? Y me acompañaron antes de entrar, yo ya voy desvanecido, pero no se me olvida que ellos oraron por mí antes de entrar, clamaron por mí, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello, porque estoy contándolo. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Pues como familia, a raíz de eso, yo le di gracias a Dios porque Él escuchó mi oración y la de mis hermanos, ¿verdad? Y lo que yo me acuerdo que le dije a mi esposa y a mis hijos, los senté y les dije, de ahora en adelante no vamos a salir a la calle si no le clamamos a Dios y le pedimos que nos guarde, que nos ayude, ¿verdad? Y no solo eso, glorificamos su nombre. Entonces nosotros desde ese momento como familia no hemos dejado de orar todas las mañanas como familia, le clamamos a Él. Mis hijos agarraron la convicción, gracias a Dios, que nos podemos estar alistando, ellos ya pueden estar listos y no salen, sino que dicen, mamá, vamos a orar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos creído. ¿Y cómo no vamos a creer, verdad? Si ver lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, el ánimo es eso, de clamarle a Dios. Unas veces por buenos momentos, porque me libró, pero también por la situación difícil. Entonces, yo les animo a eso, a que podamos clamarle a Dios, ¿verdad? Creo que, buenas noches. La verdad es que tiene mucho que ver con lo que comenta don Edward, ¿va? O sea, escuchar su historia, su experiencia de vida, como
a veces esos momentos difíciles son como los que nos acercan a Dios también. A veces estamos muy tranquilos, muy cómodos y bueno, qué curioso porque lo hablábamos en el grupo ayer, pues de que a través de la prueba fortalece nuestra fe y lo hace a través de la oración, o sea, pensar en eso, en cómo él pasó una experiencia de vida o muerte prácticamente, pero como resultado de eso, como consecuencia de eso, ahora él se encomienda a Dios cada mañana en oración. Y es cierto, pues, o sea, yo escuchaba a alguien decir una vez que me gustó mucho lo que decía, me decía, revisa tu oración, me decía, y revisar lo que estás dejando afuera, porque lo que estás dejando afuera es lo que pensás que vos tenés control, me dice. Y eventualmente pueda que te des cuenta que no tenías control de eso. Entonces me gustó eso porque es cierto, pues clamamos la verdad en momentos de gran necesidad, o sea, en las crisis. Yo recuerdo que don Edward nos contaba allá atrás que esa fue una de las oraciones más sinceras y genuinas que él tuvo, sí. Fue en un momento de mayor necesidad y creo que eso es importante también para nosotros desarrollar un hábito de oración, es entender lo necesitados que somos y lo necesitados que estamos de Dios, pues, o sea, en todo momento. Sí, gracias a esa situación es que desarrollamos el hábito, ¿verdad? Entonces, sí. En este caso, a mí me pasó eso, ¿verdad? Puede ser que a otra persona actúe de otra manera, ¿verdad? Sí. Yo creo que es importante también que nosotros aprendamos del ejemplo de don Edward y no esperemos a que nos pase una situación pues así de extrema con lo que le pasó a don Edward para venir y hacernos ese hábito, sino que yo creo que cuando hablamos y vemos el ejemplo de don Edward y vemos muchos ejemplos en nuestra iglesia, sabemos que la oración tiene que ser parte de nuestra vida, que la oración no es un sí o no, sino que sí, tiene que estar ahí. Entonces tenemos que ser intencionales en venir y buscar ese hábito. Pasando de ahí, ¿cuáles han sido algunos desafíos que ustedes se han enfrentado al momento de la oración? Como mencionaba yo, o sea, orar a veces es bien difícil, ¿verdad? Miramos bastante a las hermanas que se levantan a las 3 de la mañana a orar y pasan 2, 3 horas, pero yo creo que a veces a nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana y a las 3 y 5 ya estamos dormidos. Sí. Entonces, ¿cuáles han sido los desafíos que se han enfrentado ustedes en la oración? Ok, siempre hay distracciones, ¿verdad? Hay situaciones, afanes, que muchas veces nos impiden buscar esa oración, ¿verdad? Puede ser cansancio, cualquiera de esas situaciones, pero hay una también especial, así como conté lo bueno que me pasó con respecto a la oración, el testimonio ese de cómo Dios obró, ¿verdad? Pero también hay situaciones difíciles también que pasamos y que no miramos la respuesta de Dios y en algunas veces podemos resentirnos porque no miramos la respuesta de Dios. Puede ser que has perdido a un familiar querido, un esposo o un hijo, ¿verdad? Y que quizás le estuviste orando y no viste la respuesta y Dios se lo llevó, ¿verdad? Y puede ser que eso te pueda llegar a desanimar. Pues el desánimo también, ¿verdad? Es una parte que influye, pues, para que nosotros, pues, no oremos como quisiéramos. Eso es uno de los retos. En el caso mío también pasé una situación, así como les conté eso también hace poco. Nosotros como esposo, con mi esposa, hemos también desde que aceptamos a Jesucristo, tenemos una petición al Señor y le hemos clamado y le hemos orado a Dios por esa petición y quizás no hemos visto todavía su respuesta, pero le creemos a Dios y seguimos orando. Pero hace 2 meses también, no solo que la oración no la hemos visto, pero estaba en este punto y por lo que le estábamos pidiendo, hace 2 meses dio como 4 pasos para atrás, entonces fue algo para nosotros difícil y que nos tocó, nos sentimos desanimados, me acuerdo yo, y a los 2 días de eso yo le pregunté a mi esposa cómo se sentía, ¿verdad? Porque ella también es muy buena, ¿verdad? Como esposa para orar, le clama, tiene ese deseo y ese hábito, y entonces le pregunté cómo se sentía ella y me dijo de que no tenía ganas de seguir orando. Entonces son situaciones que suceden también, ¿verdad? Que pasamos, porque hay que ser realistas. Tal vez ustedes no pasen eso, pero hay muchas personas que al no ver la respuesta de Dios se desaniman, ¿verdad? Entonces yo le dije a ella, no, más tenemos que clamarle a Dios ahora, más, porque tenemos que creerle a Dios. Hoy es cuando tenemos que creerle más. Entonces nos animamos, somos una pareja, por lo tanto somos ayuda. Ella es mi ayuda idónea y también yo estoy para apoyarla a ella. Y desde ahí para acá
no hemos dejado de seguir orando, ¿verdad? A pesar de que no hemos visto la respuesta de Dios, sabemos que en cualquier momento va a estar la respuesta de Él. Entonces, el desánimo es una situación que puede paralizarte para que dejes de orar. Sí. Creo que, bueno, es cierto lo que dice don Edward, ¿va? De la parte de que a veces tenemos oraciones que no son contestadas cuando queremos, no son contestadas como queremos, o sea, tenemos una expectativa en nuestra cabeza también de, bueno, Señor, acá está mi plan, te lo voy a poner en oración y por favor sigue el plan al pie de la letra, pues, o sea, no te vayas a desviar porque ya lo tengo bien esquemadito, ya, o sea, Ya lo planeé. ya está cheque, solo es de que lo empujes ahí, y eso es lo que consideramos nosotros. Y a veces no es así. Y creo que parte importante, y yo creo que todos podemos relacionarnos con eso, pues todos hemos sentido que estamos orando y a veces no hay respuesta. Y todos hemos sentido el desánimo también de decir, querer tirar la toalla, de quererse dar por vencido, de decir, ¿de qué vale seguir orando quizás? Pero yo creo que hasta para esa parte, y creo que lo hablábamos antes también, es importante que parte de nuestra oración también sea, Señor, no me permitas que me aparte de ti, o sea, no me permitas alejarme, o sea, agárrame, y porque creo que, bueno, en lo personal, y creo que para todo en general, la tendencia es querer irse, la tendencia es querer apartarse, la tendencia no es querer acercarse y aferrarse, entonces hasta en eso podemos clamarle a Dios, ayúdanos Señor, o sea, ayúdame a aferrarme, ayúdame a seguir aquí anclado a pesar de lo que se venga. Sí, y también ese es el punto ese, de aceptar la voluntad de Dios, y nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Él clamó y le dijo al Señor que si era posible que pasara de esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No se me olvida una compartida, una prédica de nuestro pastor Julio Sánchez, ¿verdad? Que es fiel también testimonio de lo que ha vivido al perder 2 hijos, y no se me olvida que él dijo que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero imagínense, perder 2 hijos será buena, será agradable. Pero él dijo, lo que sí estoy seguro es que es perfecta, y yo lo tengo presente eso, la voluntad de Dios es perfecta. Aunque no lo guste, aunque no lo entendamos, pero es perfecta. Solo debemos de esperar en Él, ¿verdad? Y confiar de que Él va a actuar, pero no va a ser en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Amén, amén. Y creo que eso es importante lo que mencionaba Ariel de la parte de la planeación, que a veces nosotros venimos y le entregamos, Señor, estoy orando por esto y quiero que suceda así, 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 pero nos olvidamos de la voluntad de Él y tal vez es que sí va a suceder, pero nosotros queremos que suceda exactamente como nosotros lo planeamos. Y no está malo planear, pero también hay que dejar espacio para la voluntad de Dios y aceptar de que Él puede hacer las cosas de otra manera, pues, y que sus planes son perfectos y que Él va a resolver las cosas, y si va a decir que sí, lo va a decir así como nosotros lo pedimos o tal vez de otra forma. Entonces estar abiertos a eso, porque eso nos causa desánimo y puede llegar a ser un gran desafío en nuestro hábito de la oración, porque yo sé que muchos de nosotros hemos clamado por algo y tal vez a algunos se nos dio de la manera que queríamos, pero a otro montón tal vez no se dio de la manera que queríamos. Y siempre vamos a seguir clamando por algo, y en algún momento van a venir pruebas y vamos a clamar para que se haga para que Dios resuelva de cierta manera, pero al final es su voluntad. Y como decía don Edward, buena, agradable y perfecta. Gracias. ¿Y qué consejos nos pueden dar a nosotros para crecer en nuestro hábito de oración como iglesia y como personas individuales? Tomar la decisión, ¿verdad? Tenemos que, como dice, empezar dando pasos cortos, pero tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? Una de las cosas es empezar también a ser transparentes con nuestro círculo más cercano, ¿verdad? Pasamos situaciones que quizás son delicadas, pero siempre tengamos a los hermanos, ¿verdad? Para que podamos, o ya sea que oren por nosotros o que nosotros oremos por ellos. Creo que esa es una manera de ir creciendo. También es interesante cuando vemos esa lista de oración que manda la iglesia, y es importante, ahí entra el amor, ¿verdad? De poder saber de que hay personas, hermanos que están pasando por situación difícil y que necesitan que nosotros oremos. Entonces, que sea por compasión, por amor, empezar a desarrollar, darnos cuenta que alguien está pasando por una situación y que nuestras oraciones le van a servir como me sirvieron a mí aquellas oraciones a la hora de entrar a cirugía, ¿verdad?
Entonces creo que empieza por eso, por también ser humilde, ¿verdad? Reconocer de que necesitamos a nuestros hermanos que oren por nosotros. Entonces creo que esa es una de las partes que nosotros debemos de crecer, el pedir oración. Y no solo nos piden oración, sí vamos a orar, ¿verdad? Y hay veces que sí le decimos a la persona y no lo hacemos, tenemos que hacerlo porque está necesitada y si la amamos lo vamos a hacer, ¿verdad? Así es. Uno siente, creo yo, ese apoyo. Recuerdo en lo personal cuando mi papá estaba enfermo, porque mi papá pasó por una enfermedad así bastante gruesa, como decimos, o sea, pesado, pues no lo operaron una vez de la cabeza, sino que 4. Entonces, una era suficiente, creo yo, y le tocó 4. Yo recuerdo que uno sentía ese apoyo que dice don Edward, pues, o sea, de los hermanos. Yo recuerdo en el grupo de crecimiento, yo sabía que estaban orando. Llegaban a orar con nosotros. Orábamos constantemente en ese tiempo de necesidad. Y de igual forma uno orar por las personas que uno ama, pues, o sea, que son nuestros hermanos en Cristo. Yo creo que por eso es bien importante lo que él dice de transparencia, de saber por qué estamos pasando para poder orar los unos por los otros. Porque es sumamente necesario, pues, o sea, no podemos de verdad llevar las cargas solos y para eso estamos. Otra cosa que diría yo que es importante, como decía don Ebra, que hay que arrancar y dar pasos cortos. Yo a veces creo que quizás en mí no ha sido muy fuerte el hábito de la oración, pero gracias a Dios y gracias a Dios por mi esposa siempre me dice no hemos orado, me dice, antes de salir, y aunque sea una oración breve y corta, pero yo oro con ella, diré que casi a diario. O sea, no sé, quizás he fallado, no quiero quedar mentiroso tampoco, pero es una parte que no importa tal vez, y uno lo va como ejercitando eso también, pues, o sea, quizás uno no ora, pero empieza a orar, puede orar 5 minutos, puede orar 10 minutos, 15 minutos, eventualmente quizás podemos dedicarle un tiempo como Jesús, pues, que se apartaba a orar largas horas, y es la meta, pues, y para allá vamos, pero por lo pronto empezar. Si no tenemos ese hábito, dar el primer paso, como decía, un paso pequeño, pero no dejar de orar a diario, pues ser constante en eso. Sí, otra de las cosas es el hecho de que tenemos muchos ejemplos de que debemos de hacer campo y tener un tiempo a solas y orar, pero también a mí me ha tocado andar trabajando en un camión y orar es platicar con Dios, ¿verdad? Es hablar con Él y expresarle lo que sentís, el agradecimiento, las peticiones, lo que sea. Ahí en el camión donde andes, ahí platicar con el Señor, donde estés, ¿verdad? Eso también es orar, ¿verdad? Claro, si tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestra casa, que sería lo más adecuado, pero también donde quiera que estemos, ahí oremos, platiquemos con el Señor, hablemos con Él. Ahí esos pasos también nos van a ayudar a crecer. Sí, eso es importante, que no, me decía lo bonito de Dios y nuestra relación con Él, pues que no es algo formal ni encajonado, que no tenemos que hincarnos a las 5 de la mañana y de cierta forma para orar con Él, sino que es esa relación. O sea, al final la oración es platicar con Dios. Y por eso a veces cuando decimos oración o platicar con Dios son sinónimos, pues. Es entablar esa amistad con Él y pasar ese tiempo conversando con Él en nuestro trabajo, en cualquier momento que nosotros nos acordemos, darle gracias porque Señor, gracias por estos alimentos, pero es estar en esa constante plática con Él, de seguir conversando con Él. Y vos decías que vos sos mejor caminando y hablando con Él, ¿va? Sí, yo eso les mencionaba a ellos, que yo creo que es importante también cuando nosotros buscamos de verdad, como decir, ok, ahorita voy a ir a orar con Dios, es identificar de qué manera se nos hace más fácil platicar y orar con Dios. Personalmente, a mí se me hace mucho más fácil caminando y en voz alta. Entonces yo cuando quiero orar, empiezo a caminar y empiezo a orar en voz alta, porque de esa manera me concentro y puedo tener una oración mucho más larga, y yo siento cómo le entrego mis cargas, a que cuando a veces que estoy tratando de orar en la mañana, que estoy sentado y empiezo a orar, pero cuando me acuerdo ya estoy pensando en el trabajo, estoy pensando en que tengo que hacer esto, entonces me desconcentro más fácilmente. Así que buscar de qué manera se les hace más fácil a ustedes orar. Gui, mira que hay otra, bueno, como mencionaste esto, me llamó la atención y solo quería mencionarlo. Yo conozco un amigo mío que él escribía sus oraciones y me pareció muy interesante, era la manera en la que él se sentía más cómodo escribiendo, y he conocido también personas que tienen un cuaderno solo lleno de oraciones y hasta van y lo revisan y miran las oraciones contestadas y todo, y o sea, el rollo es hacerlo, pues, no tanto la forma, sino hacerlo también, o sea, tener eso.
Sí, dale gracias al grupo Oasis que tenemos, ¿verdad? Realmente nosotros estamos aquí, pero no porque, ¿verdad?, seamos los grandes hombres que oramos. Sabemos que hay mujeres ahí que realmente Dios las utiliza grandemente por medio de la oración, ¿verdad? Sí. Y darle las gracias porque realmente el orar por un hermano es mostrar amor, y yo sé que en algún momento también lo han hecho por uno, ¿verdad? Así que también a ellas animarles a que no dejen de seguir orando, ¿verdad? Que sigan cultivando eso en la iglesia, de poder orar unos por otros. Sí, ahí están empujándonos a toda la iglesia de atrás, ¿va? Y muchas gracias, es cierto, muchas gracias, hermanas. Al final, gracias Ariel y don Edward, creo que es bien importante que busquemos esa relación, busquemos ese tiempo, y que en realidad hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante que nos podemos llevar es de comenzar a hacerlo. Muchas gracias, don Edward, gracias Ariel. Gracias. Gracias, de verdad. Ya vimos cómo y por qué debemos orar, pero quisiera que también nos fuéramos con un pequeño ejemplo de oración que hicieron los apóstoles Pablo y Juan cuando estaban en medio de dificultad. Y en este momento no es que estaban teniendo problemas con la iglesia o con otros cristianos, sino que estaban siendo amenazados de muerte si seguían predicando el evangelio. Entonces era un momento bastante tenso para ellos. Y yo sé que estos son los momentos donde nosotros normalmente ahí sí es que venimos a clamarle a Dios cuando tenemos problemas. Señor, ayúdanos, Señor, sácame de este problema. Pero quiero que miremos el tipo de oración que ellos hicieron en ese momento. Y para poner un poco de contexto, ahorita nos encontramos en Hechos capítulo 4. Y aquí Pablo y Juan se acababan de presentar ante el sumo sacerdote, porque ellos habían sanado a un paralítico. Entonces el sumo sacerdote se presentaron ante el sumo sacerdote y el consejo, porque ellos lo estaban interrogando de nombre de quién habían sanado a esa persona y por qué lo habían sanado. Y al ellos darse cuenta, el sumo sacerdote, de que habían sanado al paralítico en nombre de Jesús, y para tener una idea es ese mismo Jesús que ellos habían perseguido, que habían asesinado y habían crucificado injustamente, se molestaron obviamente, y los amenazaron y les prohibieron terminantemente que siguieran hablando de Jesús. Ellos les prohibieron de que ya no podían predicar acerca de Jesús, y los amenazaron de que si lo seguían haciendo los iban a torturar y los iban a matar. ¿Y qué mensaje estaban predicando ellos? Pues ellos estaban predicando el mensaje por el cual nosotros estamos acá, por el cual nos reunimos como iglesia, por el cual nos llamamos Iglesia de Gran Comisión, y es el mensaje de salvación, de que solo por medio de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Es el mensaje más importante que hemos escuchado y que vamos a escuchar y vamos a poder compartir en esta tierra. De que nosotros, siendo pecadores, mereciendo una eternidad en el infierno, Dios se hace hombre y toma nuestro lugar, porque la paga del pecado era la muerte, así que alguien tenía que morir. Y Él, al ser 100% hombre y 100% Dios, pudo tomar todos nuestros pecados y pudo cargar con los pecados de toda la humanidad y vencer la muerte al resucitar al tercer día. Y solo por medio de esa muerte y de ese sacrificio es que nosotros podemos ser salvos y podemos estar seguros de que un día vamos a pasar una eternidad en el cielo. Dice Efesios 2:8-9 que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es creer en algo que no podemos probar, y la gracia es un regalo inmerecido. Entonces es mi fe en ese regalo de que Jesucristo murió por mí, es la que me salva, y no por obras para que nadie se gloríe, porque la verdad es que nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para ser salvos. Pero gracias a Dios Él ya murió por nosotros. Gracias a Dios Él ya pagó por todos nuestros pecados. Y gracias a eso podemos estar seguros de que un día vamos a pasar una eternidad en el cielo si nosotros hemos aceptado ese regalo. Así que vamos a ver un pequeño pedazo de la oración que hicieron el apóstol Pablo y Juan cuando ellos, después de haber sido amenazados, regresan con la iglesia, regresan con los otros cristianos. Y esta está en Hechos 4:29. Y dice así: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas, o sea, en pocas palabras, recordá que nos quieren matar, y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. No les pidieron al Señor movernos de ciudad, no les pidieron al Señor matarlos a ellos, sino que quita de nuestros corazones todo temor, Señor. Danos el coraje y la valentía para poder servirte aún con estas amenazas. Que no importa el precio, que no importa lo que suframos, aunque perdamos la vida, nosotros queremos servirte. Queremos honrarte y seguirte por sobre todas las cosas. ¿Y cuántos de nosotros hemos orado así alguna vez? ¿Cuántos hemos tenido el coraje para pedirle a Dios que
haga algo radical en nuestras vidas. No necesariamente vamos a estar perseguidos y gracias a Dios probablemente va a ser una situación que nunca nos enfrentemos. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos orado, hincado y pedido al Señor que nos cambie? Que arranque de nosotros todo pecado. Le hemos pedido que haga lo necesario para ablandar nuestros corazones. Que haga lo necesario para acercarnos a Él y llenar nuestro corazón de amor. Que quite todo pecado de nuestra vida, que quite toda persona que nos está alejando de Él. Y yo sé que puede dar un poco de miedo muchas veces hacer esta oración porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Ya vimos el ejemplo de don Edward, que fue un balazo lo que hizo, que lo obligó, no lo obligó, que lo motivó a él a comenzar ese hábito de oración. Pero ¿qué vamos a necesitar nosotros? ¿Qué estamos esperando? Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestras oraciones busquen un cambio verdadero en nuestras vidas. Que nuestra prioridad sea acercarnos hacia Él y no utilizarlo a Él. Como dice Hebreos 4, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y permitamos que sea Él el que cambie nuestras vidas y comencemos a hacer la luz que fuimos llamados a hacer. Hagámonos ese hábito, démosle una prioridad a nuestra vida y en realidad entreguémonos completamente a Él. Vamos a orar.